Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es reencontrarnos a través de este medio. Y hoy día vamos a considerar Primera de Pedro, capítulo 3 en adelante. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este capítulo 3. Si podemos, avanzamos un poco al capítulo 4. En este capítulo 3, está dividido en los deberes matrimoniales, ¿no es cierto? La pareja, del 1 al 7. Luego, del verso 8 al 12, está dividido en cuanto a lo que significa la sociedad, lo que significa nuestra conducta. Del versículo 13 hasta el final, nos habla acerca del sufrimiento, del padecimiento. Ahora, en este capítulo 3 se menciona varias veces la palabra padecer, ¿no? Versículo 13, ¿no es cierto? Versículo 14, cuando dice padecéis, versículo 17, padezcáis, versículo 18, padecéis. Entonces, encontramos entonces que está dividido este capítulo en tres partes importantes. Ahora bien, cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando de la unión físico, la unión mental y también la unión espiritual, ¿no? Entonces, no es un acto cualquiera. No es un acto cualquiera, es la unión de lo físico, de lo mental y de lo espiritual. Ahora bien, dice el versículo 1, asimismo, vosotros mujeres, estad sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta del esposo. Está hablando de aquellas personas que habiéndose casado civilmente o religiosamente en este tiempo, ¿no es cierto?, encuentran o tienen un encuentro personal con Cristo. Entonces dice que las mujeres deben estar sujetas. Ahora, este sujetarse es voluntario, no es algo impositivo, es voluntario. ¿Por qué? Porque como la mujer ama a su esposo y quiere que su esposo sobresalga, entonces ella se sujeta. Entonces, dice, debe estar sujeto a vuestros maridos, para que también los que no creen no sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas o viceversa, ¿no? Considerando, le dice a la mujer, vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, considerando vuestra conducta, habla acerca de esa conversión, ¿no? Porque realmente podemos tener una conducta casta, ¿no es cierto?, y no respetuosa, o respetuosa y no casta. Entonces, quizás estas dos palabras como que van juntas siempre, no se puede separar. Y luego, a partir del versículo 4 hasta el versículo 6, nos habla acerca de cómo debe ser la esposa. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, nos habla de lo externo y de lo interno. Y dice en lo externo, no de peinados ostentosos, de adornos de oro, ¿no?, de vestidos lujosos, ¿no? Nos habla del aspecto interno. No debe importar tanto el aspecto externo, que debemos vestirnos moderadamente,
Entonces, eso para el apóstol Pablo bastaría. Pero en algunos lugares, en algunas comunidades, ¿no es cierto? Es importante que la mujer vaya con vestido, que no se pinte o se deje el cabello largo. No, 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 de ninguna manera, ¿no? Dice el externo, ¿no? No sea con ese tipo de cosas, sino dice que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. Esto es lo que nosotros tenemos que tener, más que el aspecto externo, que yo voy con falda o yo voy de una u otra manera, voy con velo. No, no. Dice cordial y apacible, o sea, tranquilo. Ese debe ser la conducta de la esposa. Afable y apacible, dice la Escritura. ¿Qué significa cordial y tranquilo? Porque así se ataviaban, dice, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Con esa conducta, cordial y tranquila, ¿no? Cordial y tranquila. Y hemos visto a lo largo de los años, ¿no es cierto?, cómo es que en la iglesia muchas veces la esposa es tranquila, es cordial, es afable, como dice la Escritura, pero en casa son totalmente distintas. Entonces dice, debe ser así siempre, ¿no? Y bueno, se menciona la palabra Sara y Abraham, ¿no? Cómo es que Sara le decía Señor, pero sin hacer ninguna amenaza de parte de Abraham. Y luego le dice a los maridos, versículo 7, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Tratarlas con delicadeza, ¿no? Con delicadeza. Y está hablando el marido hacia la esposa, ¿no? Y como coherederas de la gracia, ¿no? Hasta allí entonces tenemos la primera parte. La segunda parte, que nos habla del asociado a nuestra conducta, dice versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, acá tenemos una serie de cosas que tenemos que nosotros hacer. Por ejemplo, dice, compasivos, amándonos, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, no devolviendo maldición por maldición, sino bendiciendo a los demás. Debemos cuidar nuestra lengua, debemos apartarnos del mal y hacer el bien, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a nuestras oraciones, pero el rostro está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, nos habla acerca de cosas que tenemos que hacer, que cuando usted estudie la palabra pueda considerar estas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y finalmente, la tercera parte que nos habla acerca del sufrimiento. Versículo 14, mas también dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois por causa, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, ¿no? Y aquí entonces dice, no debemos tener temor a lo que puede hacernos el hombre. Pero también dice, ni os conturbéis. Entonces, no, de alguna manera no dejarnos impresionar por las cosas que puede hacer el hombre en cuanto a nuestros padecimientos, ¿no? Y luego, el versículo 15, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo,
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, debe ser en forma con mansedumbre y reverencia, respetando también a la otra persona. No discutiendo quién tiene la razón, no discutiendo, solamente nosotros como hijos de Dios presentar el Evangelio a quien lo demande. Y lo más importante, versículo 16, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de ustedes como de nosotros como malhechores, pues sean avergonzados y mostrar nuestra buena conducta en Cristo Jesús. Y luego, versículo 17 al 22, entonces sigue hablando acerca de el sufrimiento o el padecimiento que nosotros tenemos que enfrentar. Nuestro Señor Jesucristo también padeció por nosotros. Él padeció por nosotros, Él se fijó, ¿no es cierto?, en nosotros. Él estuvo pagando el precio que nosotros debíamos pagar. Y luego habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. El justo por los injustos, dice el versículo 18, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo está vivo y ha resucitado. Los que en otro tiempo nosotros desobedecieron, cuando otra vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y habla acerca del bautismo. El bautismo nosotros sabemos que es un acto simbólico, ¿no es cierto?, por inmersión, ¿no? Pero también se habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y este bautismo es del Espíritu Santo. Ahora, si se habla, por ejemplo, del bautismo en agua, dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Cuántas veces a lo largo del estudio, de los estudios de estos devocionales hemos hablado acerca de la Trinidad? Dice la Escritura que Jesucristo está a la diestra de Dios, ¿no? Está a la derecha de Dios, ¿no es cierto? Y a él están sujetos ángeles, potestades, y hay autoridades, como se menciona en el versículo 22. Entonces hemos visto rápidamente las cosas que tenemos que hacer como matrimonio, las cosas cómo debemos comportarnos en la sociedad, cómo debe ser nuestro comportamiento, y también enfrentar el padecimiento, los padecimientos, sabiendo que Cristo también padeció por nosotros. Y nuestra actitud debe ser, el versículo 15, como hemos leído, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esa debe ser nuestra actitud. Así que, hermanos, le dejamos este pequeño devocional para que usted lo pueda desarrollar más detenidamente y usted pueda sacar más enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.